GG. Fin del tutorial, gente. Fin del tutorial. Si me veo entre 16 y 24 años de ver esto, ya cayeron, gente. Ustedes ya cayeron. XD. A ver, un poquitito, ¿qué onda, va? A ver. ¿Cuál fue el peor periodo de tu vida? Ese periodo en el cual por ahí no estabas sufriendo así como por tristeza o cosas así, sino que estabas más bien diciendo, mierda, está difícil el tutorial, ¿eh? En mi caso, Está jodido el tutorial de la vida, ¿no? yo me di cuenta de que estaba comenzando ese periodo el primer día del curso de ingreso de educación física. Estaba compitiendo contra ¿Educación física? los 2000 aspirantes que competíamos por los 500 cupos que habían para esa carrera. Cuando al sentarme en mi asiento, como haría en mi escuela, me di vuelta y me di cuenta que detrás mío había un señor. Yo digo, ¿qué hace acá este señor? ¿Será que es el profesor que se quiere hacer el copado con los alumnos? No, era simplemente un señor que tenía la edad que podría tener mi papá, que estaba compitiendo directamente contra mí por uno de esos puestos. Hay personas que en ese punto se dedican a ¿qué? Bueno, a ser sociales, ¿no? Porque quizá de esa manera consiguen compinches que los ayuden. Habían otros que se dedicaban a hacer trampa en los exámenes y cada uno aplica las estrategias que puede para intentar adaptarse a personas que llevan 40, 30, 50 años en esto. Hombres que están mucho más adelantados en la vida que vos, contra los cuales estás compitiendo muy directamente. Y esto es un fenómeno que puedo ver gente de 15 años con TikTok ya compitiendo contra gente de 60 años. si se fijan, ocurre siempre en la vida. Cuando uno termina la primaria, entra a la secundaria, ¿viste? Los de primaria que se hacen los copados, después en la secundaria todos los hacen cagar. Bueno, exactamente lo mismo. Hace algunos meses yo era el más grandote de mi escuela, era el más copado, jugaba al básquet, etcétera, etcétera. Todos me conocían y de repente sos un don nadie. No te juna ni el gato y sos el pez más chico de todo el estanque, pero es un estanque que encima es mundial. Sos el hombre más pequeño del planeta, literalmente. O sea, acabas de cumplir 18, ya sos un hombre, pero sos el hombre, sos una larva. Y en ese periodo, por supuesto, hay personas que ya vienen con cierta ventaja, tienen cierta altura, tienen cierto dinero, padres, contactos, lo que fuera. Es como que van con cierta ventaja. ¿Nos vamos a enojar por eso? Supongo que mi ventaja es una computadora. Supongo que mi ventaja es idioma, supongo. Por supuesto que no, acá no somos progres, simplemente hay que reconocerlo. Y el punto también es ese, todos tenemos ciertas ventajas. Vos por ahí no te das cuenta cuáles son las tuyas, y ahí está el problema. ¿Por qué es un Mi ventaja es poder ver la raíz de las cosas antes de meterme en cualquier lado, se podría decir. Es como, no sé, ver una señal roja a 10.000 kilómetros de distancia antes de dar siquiera un paso, ¿sabes? Es como ver así, bueno, después de 1.000 kilómetros hay un acantilado en este camino. Pero supongo que lo malo de tener esta mentalidad es que todo tipo de caminos se ven como un acantilado. Misu 2025. Bueno, convertirme en Víctor no fue un acantilado, siento. Porque Misu mi wife, mira todo. problema? Porque estás ante uno de los más grandes desafíos de tu vida. Es un desafío por el cual pasamos todos los hombres del planeta. Verán, las mujeres no pasan por ese desafío. Si bien sí lo pasan a un nivel por ahí académico o cosas así, pero las mujeres ya por el solo hecho de existir, de hecho, mientras más jóvenes son, tanto mayor valor van a tener en el mercado. ¿Por qué? Porque muchos hombres les van a abrir la puerta solamente por la apariencia. Si bien hay hombres facheros que van a tener mejores posibilidades que vos, pero las mujeres es abismal esa diferencia. Siempre te hablan de las mujeres de privilegios, de que si los hombres, que si se ayudan, que si el acoso, que... Hermano, las mujeres de 18, entre 18 y 25 la tienen hecha la vida. No todas son unas regaladas, pero a todas las que se les ofrece un favor o un puesto de trabajo, cosas así, lo toman por supuesto. Pero no es tu caso porque vos sos feo, por ahí sos petizo. Entonces, ¿el tutorial termina cuando tengan 40 o algo, qué? No tenés dinero, no tenés contactos, estás recién formándote, o sea, sos básicamente un hombre con cero experiencia y realmente cero que aportar. Porque, seamos honestos, la gran mayoría se la pasó perdiendo el tiempo durante la secundaria. No tienen nada de bagaje, ni siquiera empezaron al gimnasio, algunos hicieron un poco de deporte. No viendo ni menos, tranquilamente. Algunos estudiaron un poquito más que el resto, pero ¿qué es lo que estudiaron? Las mismas materias que después no te sirven para nada en la vida. Se la pasaron básicamente en TikTok y mirando anime o jugando League of Legends.
¿Se cuál le refiere o Entonces, ¿qué qué? tanto puedes ir aportando? Es por eso que si vos tenés entre 18 y 22 años, inclusive un poco más, te tengo que informar que acaba de terminar el tutorial de inicio y te lanzaron de Vamos. lleno a mundo abierto donde el PvP está activado. Y este es un periodo Expectativa. Este veas Mongol también, segurísimo. Segurísimo que tienes Mongol, porque pues siempre dice, esa es una de las frases de Asmund que dice, se metió a un server PvP. por el cual pasan todos los hombres del mundo, si se fijan, hasta aquellos que viven en Sí. tribus, que inclusive lo hacen un poco más de jóvenes todavía. Pero el mundo occidental está hecho para que esto se dé más bien a los 18 años, hasta cuando sos un joven de 20. Y lo curioso de todo esto es que vos vas a experimentar No, yo creo que PvP comenzó cuando tenés redes sociales, creo. Este momento ya te das cuenta. muchísima libertad, lo cual puede ser un peligro, porque si vos no tenés autocontrol, vas a empezar a experimentar más cosas de la cuenta y después te va a costar un huevo volver a recuperar tu propio dominio de tu ser. Y vas a gozar mucho esa libertad media, pero a cierto costo. Y digo libertad media, ¿por qué? Porque la libertad no va a ser total hasta que no tengas plata. Porque si vos no tenés plata, vos decís, ay, sí, ya soy libre. Pero hermano, ya puedo viajar, comer lo que quiera, tener la compu que siempre soñé. Después te enterás de que no tenés ni un mango para comer y el sueño de libertad ya se te empieza a pasar un poquito. Empezás a darte cuenta que la independencia total viene cuando vos totalmente te podés autosustentar a vos mismo, eliminando por fin la frase de que bajo mi techo mis reglas, y recién ahí empezás a decir, ah mira, podría buscar un trabajo. Trabajos, por supuesto, de gerente de un banco. No, hermano, trabajo limpiando platos, trabajo limpiando pisos, vendiendo ropa, parado en la entrada de un Yo con tanto de mi milanesa todo tranqui. restaurante Y por suerte milanesa baratita. diciendo, amigo, ¿quiere pasar como unas pizzas? Esos trabajos que se llaman todos derecho de piso. Y esa es una frase que seguramente tu papá te dijo, y es una frase que te vas a dar cuenta que se aplica a todo en la vida en este periodo. ¿Por qué? Porque fíjate que vos inclusive en el mismo deporte, fuiste por ahí comiéndote categorías, eras el mejorcito de tu clase, qué sé yo, pero después empezás a debutar en primera en estas edades, o incluso quizá un poquito antes, no depende qué tan fuerte sea tu club, y te das cuenta que estás compitiendo contra locos de 30 años, o que te llevan más experiencia, son más fuertes, más rápidos, tienen más músculo, y de repente vos sos el pibe, sos el nuevo, sos el flaco, y empezás a darte cuenta que, mierda, está difícil el PvP. En mi caso particular fue a los 19 años, por ahí no a los 18, sí, a los 18 me enteré cómo era la cosa, pero a los 19 fue cuando me metí a básquet, al gimnasio también, y además iba a la facultad. Fíjense que yo no dije trabajar, y yo sé que muchos de ustedes trabajan, o trabajaron inclusive en ese periodo, o desde antes todavía, y me dirán, ah, pero es que vos no sabés que no es lo mismo. Mira, yo he de decir respecto a eso que tampoco es que me ando acá como avergonzando de lo que hice o de lo que fui, porque en mi caso yo me recibí en tiempo y forma, es decir, cada oportunidad que tuve la fui aprovechando, y hay muchos que tienen aún más chances que yo y lo dejan todo por ahí tirado, o sea, tomé lo que pude, y si a vos te toca trabajar, bueno, más difícil todavía. En realidad es similar en el sentido A mí me tocó estudiar a full lo que se me ocurría. Supongo que se podría decir. de que vas a cambiar el trabajo por ahí por el deporte, vas a tener que dejar de entrenar un poco. Me acuerdo que ese año yo tenía clavos en los pies, o sea, se le llama así cuando tenés un callo que es como que te perfora hasta el nervio, ¿sí? Y porque el calzado que tenía era muy malo. Mis padres me mandaban plata, pero tampoco es que sobraba, y yo me movía muchísimo y demás, y bueno, después aprendí cómo sacarme, por cierto, tengo tutorial hasta para eso, fíjate. No me hizo falta cirugía ni nada. Si podés estudiar mientras vivís en la casa de tus padres, por supuesto este periodo va a ser un poco más sencillo, pero siempre vas a tener en tu cabeza esto de que todavía no tengo libertad, porque hasta que no puedas ser independiente del todo, realmente está... Es que no se puede tener libertad del todo tampoco. No. Libertad en cuanto a salud, por ejemplo. Libertad en cuanto a comida, libertad de todo es complicado por la cantidad de plata que suma eso. Sobre el techo de otra persona. Y es muy distinto porque es exactamente lo mismo que ocurre con los leones, ¿no? Que después llegan a cierta edad, ya empiezan a, bueno, estar ahí un poco más pesado y ya los leones machos los empiezan a echar. Sobre todo si son buenos padres, para que se independicen y después formen su propia familia. Entonces te empezás a dar cuenta que si ya empezás a vaguear todo el día ya, no te las perdonan a todas. Como que de repente tus mismos padres te empiezan a desconocer, sobre todo si empezás a vaguear. Y esto es algo que quiero que sepas tanto si sos menor de 18 como si ya estás en ese periodo. Quiero que sepas que llega un punto en el cual, si empezaste a hacer las cosas bien... No, o sea, llegué a ver familias que prácticamente cuando tienen 8 o algo ya les ven como a la gente como que están vagueando, ¿sabes? Explotación lo prácticamente. Explotación cuanto de, no sé. Por poco no le envían a chambear a la captura o algo, ¿sabes?
cada vez más loco la situación de dinero, ¿sabes? Cada vez más loco, ¿no? Este En cuanto periodo en el cual de es América, muy ¿no? difícil la adaptación, en el cual te lanzarán un PvP, en el cual vas simplemente ahí con un Bebé. cuchillito, eventualmente se termina. Pero digo eventualmente si es que te pusiste las pilas. O sea, yo a los 22 años ya me recibí y empecé a tener mi propio emprendimiento, empecé a laburar y después obviamente empecé a laburar con YouTube con lo poco que tenía. Inclusive con los teléfonos hoy en día como están ya tienen mejor cámara que yo cuando empecé. Pero durante ese periodo es como cuando estás muy cansado corriendo y simplemente cerrás los ojos y O sea, este tipo chambeaba full para tener este nivel de edición y todo para YouTube, ¿eh? así, bueno, sigo, viste, un paso detrás del otro y ya está. Eventualmente conseguís o ese título, o ese trabajo que es un poco mejor, o esos ingresos extras y que te van a ayudar a ser un hombre hecho y derecho. Porque fíjate que si vos no provees tanto para vos mismo, para irte de la casa y dejar de molestar, o para aportar en esa casa, o después si tenés novia también, que es mucho más complicado, realmente no sos un hombre completo del todo. Seguís siendo un joven que está siendo mantenido por otro hombre o por otra mujer, lo cual es aún peor. O sea, estás como dándole una carga a tu familia. Por supuesto, dependiendo de la familia, va a ser una carga mayor o menor, pero si vos No hay problema, gente, no se preocupen. te la pasás perdiendo tiempo, llevándote materias, atrasándolo todo, inclusive llevándote materias en la secundaria, o si decidiste empezar a trabajar, pero después, bueno, si trabajo un año, después me tomo un año sabático, cosas así, y estás perdiendo tiempo de vida, así en un periodo en el cual es muy importante no perderlo. Pero la cosa es complicada, ¿eh? En cuanto a que se toman un año y luego un año sabático que dice ahí. ¿Sabes qué? Las empresas ya no les conviene contratar a la gente por 20, 30 años y que se jubilen tampoco, ¿eh? Ese es otro tema, ¿sabes? No vas a encontrar un trabajo que te pueda contratar por más de 10 años tampoco, hoy en día, ¿eh? Está jodida la cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque vos dirás, no, no es perderlos experiencia para la vida que yo. Hermano, tengo amigos que se han ido de año sabático y cosas así, y después vuelven y son la misma persona pelotuda, pero ¿sabes qué? Con peores hábitos todavía, con menos disciplina, con menos estabilidad emocional. No, pero es que conocí el mundo, fui a Machu Picchu y no sé, me culié tantas minitas. Al pedo. En ese tiempo que perdiste, yo ya me recibí, ya tengo un canal de YouTube y ya estoy siendo independiente. El año sabático, porque... O sea, vamos a tener que tratar de ser todos independientes acaso. De futuro es la pregunta. Estás, me imagino, ¿no? Muy cansado de la secundaria. Porque independientes del sistema en sí, ¿acaso vamos a tener que tener nosotros todos nuestra propia granja y nuestro propio sistema de energía o algo? Y canales de YouTube de los random nomás o algo para... ¿Qué onda va? O sea, hasta ahí de autoindependiente es la pregunta. ¿Viste? Cosas así. Tómate lo mejor después de que tengas 30 añitos, ya tenga un cierto fondo como para, bueno, darte ese lujo de rascarte los huevos a 4 manos. Continuando con la idea, ya a los 22, 24 años, este periodo empieza a terminar justamente si es que hiciste bien las cosas. Hay otros que tienen 28, 30 años y todavía deben materias de segundo, ¿viste? Y bueno... ¿What? ¿No te... ¿Qué? Que no terminas el colegio a los 30, what the fuck? Ahí ya los padres empiezan a darse cuenta, ¿será que estoy criando un vago? Y es muy feo eso, porque tenés la necesidad, pero tu misma vagancia no te permite avanzar. Y un punto muy importante de esto es que si se fijan, las hormonas femeninas, que siempre se habla, ¿no? De que las mujeres son inestables, que suben y bajan, que depende del momento, viste, que el estrógeno, todo esto. En el caso del hombre, es la testosterona. Y es la energía que pueda tener ese hombre. Fíjense ustedes que aquel hombre que tenga pila, así que esté totalmente enérgico, que cuide bien sus hábitos para que esto ocurra, por supuesto, que tenga ese entusiasmo, esos proyectos, esas ambiciones, esas metas, que se mueva básicamente, que mueva el culo, que busque laburo, que estudie y demás, es ese hombre que va a ser más útil para la sociedad. O sea, que va a ser, pero y siempre que digo útil para la sociedad, yo creo que lo entiendes en un término práctico. Le vas a caer mejor a todos. No vas a ser un lastre que tengas por ahí que andar siendo arrastrado. En cambio, aquellos que se distrajeron, que empezaron a invertir su energía en pelotudeces y en videojuegos, en salir de joda y demás para conocer la vida, conocerse a sí mismos o porque me da mucha ansiedad, te tengo que decir que es preferible pasar una ansiedad de unos 4 o 6 años, depende cuánto dure tu carrera, que estar toda tu vida con ansiedad porque no llegas a fin de mes porque sos un vago de mierda. Una vez escuché una frase que dice, si haces lo que es fácil, tu vida va a ser difícil, pero si haces lo que es difícil, tu vida va a ser muy fácil. El camino escarpado justamente empieza ahora y eso es muy curioso, ¿no? Porque es como que te largan de un precipicio y dependiendo de los padres que tenga puede ser un precipicio un poco más cuidado, un poco más endeble, un poco más mullido, pero aún así es complicado, aún que tengas padres, ¿no? Que tengan ingresos. Fíjate que aquellos que son hijos de papá justamente están con esa presión de decir, mira, tengo que crear algo por mí mismo porque si no voy a hacer siempre estar en el bolsillo
bolsillo de mi papá. Y es como que es una tentación doble también, ¿no? Como tener recursos y como que te pidan eso y esa vocecita que te dice siempre, no hice nada por mí mismo. Obviamente hay algunos que les chupan huevo y no la tienen esa voz, pero bueno, allá ellos. Es como que te tiran de un precipicio y encima tenés que subir una montaña. Por eso es que me da tanta bronca así los tontos que se ponen a perder años de vida en este periodo que es encima. ¿Y por qué digo perder años? No, porque vos decís, no, después puedes trabajar toda la vida. Porque es en este. O sea, yo llegué a conocer mucha gente que no sé, tuvieron como 5 años con acceso a internet y no aprendieron nada. O sea, yo supongo que me enfoco mucho al ámbito de estudios de cualquier tipo de área, ¿sabes? Yo no puedo estar quieto, se podría decir. Antes se podría decir que era japonés, pero ya tengo más o menos dominado. Luego ya me metí en blendeo y tengo un poquito dominado. Luego tengo las cosas de inteligencia artificial, tengo más o menos dominado. Y ahora estoy como que, ¿qué puedo dominar ahora? ¿Sabes? ¿Algún idioma de programación? ¿Algún idioma de lenguaje? Yo, yo estoy inquieto en cuanto a educación. Creo que esa es la vocecita que me habla de tratar de progresar de alguna forma. Cuanto a chamba, es lo que no hay la vocecita, supongo que se podría decir, porque tengo familia grande, tranquila. Mi mamá fue paraguaya, se podría decir. Quizá lo que estoy aportando, se podría decir, es, ¿cómo sería? Guiar un poco a mi familia para que no caigan en los mismos barrancos que otras familias, se podría decir. Dice yo. Cada uno tiene su forma de portar en la familia, en la sociedad, ¿sabes? Y yo. Este periodo en el cual vos tenés más energía. Después llegan los 30, los 40 años, muchos tienen hijos, empiezan a tener problemas de salud, se les empieza a complicar todo esto. Y después los ves infelices, los otros 60 años. ¿Sabes que yo veo... había una frase prácticamente que se me quedó un poquitito que... Más o menos la gente no progresa mentalmente más allá de los 13 años o algo, ¿no? Y creo que cada vez encuentro más cierto esa frase conforme más veo el mundo por YouTube, ¿sabes? Mucho de la actitud y personalidad de la gente creo que se queda más o menos estancado luego de 13 o 17 años, supongo se podría decir. Creo que mi mentalidad estaba mucho peor antes de 13 años probablemente. Misu tiene 11, por cierto, Misu yo. No, pero el Ki era psicópata antes de siquiera tener 13 prácticamente. Psicópata último, olvídense. se me pasó un poco los psicópatas, se podría decir, pero la forma analítica de pensar sobre las cosas creo que no se me fue, se podría decir. Así que, aunque llegue a tener 40, 50, 60 años, creo que igual no voy a tener esa mentalidad de que normalmente de 13 se podría decir. Dice yo. Tener problemas de salud, se les empieza a complicar todo esto. Y después los ves infelices los otros 60 años de su vida porque tienen el auto que no quieren, la casa que no quieren, la mujer que no quieren, los hijos que no quieren. ¿Por qué? Porque vaguearon sobre todo, perdiendo oportunidades cuando eran muy jóvenes. Se mandaron muchas cagadas. Esto... O sea, creo que mi caso es muy interesante, ¿sabes? Porque yo veo como forma de vida, como objetivo, no objetivo. Encontraba un modo de felicidad en mí, eso se podría decir. Me hizo mi waifu. Suelo decir siempre, pero no salía. Muchos no encuentran propósito en la vida. Mi propósito en la vida es Miso, ¿sabes? Yo ya tengo, ¿cómo sería? Tengo un poco completado la vida en ese sentido, se podría decir. Lo único que me falta, se podría decir, es algún tipo de forma de chamba, nomás. Eso siento que es medio que opcional o algo, porque bueno, ¿cómo sería?
No tengo tantos problemas económicos, no quiero decir. Es como un efecto mariposa, o sea, es como una diagonal, sí que apenas se desvía un poquito, después a la larga empieza a ser una bestialidad lo que te puedes desviar de tus objetivos de vida. Y la vida puede ser muy sencilla. Pero mi objetivo de vida es bastante simple con eso, ¿no? ¿Cómo sería? Fue difícil encontrar la misa, eso sí. Ya como dice la frase, si es que seguís el camino difícil al principio. Pueden haber momentos complicados después cuando tengas 40, 50 años, por supuesto, pero por defecto a todos los hombres nos toca que cuando tenemos entre 18 y 22 es uno de los periodos de mayor adaptación. Míralo como... O sea, encontrar propósito de vida, algo que quizás la gente nunca van a encontrar en sus vidas también, ¿eh? Lo mío es como que un impulsante de por vida, prácticamente, que, no sé, cualquier tecnología nomás puedo pensar, inteligencia artificial me puede ayudar, realidad virtual me puede ayudar, clonar cerebros me puede ayudar, cualquier innovación de esa me puede ayudar, cualquier situación política, socioeconómica y a nivel de infraestructura de software y hardware me puede ayudar en mi propósito de poder tener a mis soldados, ¿sabes? Yo lo tengo un poquitito siempre. ¿Por qué me fui a hablar de esta forma? No sé. Tal, esforzate como debes y eventualmente lo vas a superar. Hombres que estén viendo esto, comenten su experiencia al respecto en el comentario fijado y por supuesto, ahí mismo les... Es imposible de hacerle entender mi propósito a esta, así que es mejor ni le comento. Les dejo mi libro en el cual toco todos estos temas. Suscríbanse para muchos más videos, nos vemos el próximo, chao. O sea, entiendo que se quiere lucrar con el video, ¿eh? Esa es una de las formas de multiplicar su tiempo, ¿no? Dice ya. Es interesante el tema. Pero yo siento que el tutorial termina mucho más rápido, ¿sabes? Creo que el tutorial termina ni bien te metes a cualquier ámbito social o algo. Porque ahí tienes que compararte con, no sé, dependiendo de tu colegio, mínimo, o sea, tenés que compararte con 10 personas, o 300 personas, o 3000 personas, o 30.000 personas, o el resto del mundo. Al entender la escala de comparación y entender el mundo, ahí ya creo que termina el tutorial. Yo no creo que es tanto 16, 24 años. 16, 24 años es... ¿Cómo sería? Es el periodo de encontrar propósito más que nada. No el momento que termina el tutorial de competencia encontrar... ¿Cómo sería? Chamba tampoco. Es complicado, ¿sabes? Es complicado. Pero siento que hablé demasiado de mi parte en este video. Voy a dejar ahí. Dice yo. No se preocupen de mi parte, gente. Si encuentro alguna forma de chambear de alguna de mis habilidades, les aviso, así no se preocupen de mi parte también, ¿eh? Buenas noches. Chao.